Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta jornada. Como sabéis y ya os han mandado por correo electrónico, la jornada de hoy tiene como nombre los criterios de honorarios profesionales a efectos de tasación de costas, el estado actual de la cuestión. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Manuel Niederleiner García Lleveros, licenciado en Derecho y abogado, es también decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el presidente de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española. Va a tratar la ponencia, va a tener una duración de en torno a 45 minutos y al final de la misma se podrán intercambiar preguntas y conversaciones con él. Y sin más dilación, le doy la palabra para que comience con la ponencia. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación y buenas tardes a todos. Me van a permitir que, en primer lugar, comience mi exposición agradeciendo a la Confederación Española de la Abogacía Joven la oportunidad que se me da de participar, de impartir esta charla y estar con todos vosotros esta tarde aquí para hablar de un tema que nos preocupa grandemente en el Consejo General de la Abogacía y más concretamente en la subcomisión que yo presido, que es la Subcomisión de Derecho de la Competencia y de los Derechos de los Consumidores, porque, aunque lógicamente nos afecta de una manera principal a los colegios, sobre todo afecta en última instancia a los consumidores, que son nuestros clientes, los que acuden a nuestros despachos y como iremos ahora desarrollando. Yo he distribuido la ponencia en 4 apartados, que sería pues, la situación existente antes de los expedientes sancionadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Luego haré referencia con más detalle a estos expedientes que suponen un antes y un después en esta materia, ¿no? Luego haré referencia a estos expedientes en concreto. Luego haré referencia a la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa, que es lo que ha cambiado con esta ley, si es que ha cambiado algo, que luego veremos. Y, por último, sería el cuarto apartado, serían situación actual y expectativas. Por lo que se refiere a la situación anterior a los expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la intervención de esta comisión, bueno, pues a lo mejor muchos de vosotros esto no lo habréis conocido. Cuando yo me colegié, me entregaron al colegiarme un librito que ponía honorarios mínimos, porque se entendía que un abogado no podía cobrar por debajo de esos honorarios mínimos porque era indigno, era poco acorde con la dignidad de la profesión. Estos honorarios mínimos estuvieron vigentes mucho tiempo, aunque luego fueron evolucionando, lógicamente, y pasaron a llamarse honorarios recomendados, también quizá al hilo de la evolución de los tiempos, también en el ámbito de la competencia. Y hasta que llegó la ley Ómnibus, la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y esta ley modificó la ley 2/1974 de 13 de febrero sobre colegios profesionales. Les puede llamar la atención el año porque es preconstitucional, incluso del antiguo régimen en la fecha, pero ha sufrido numerosas modificaciones y una de ellas especialmente importante a través de esta ley Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre. En concreto, modificó el artículo 14 de la Ley de Colegios Profesionales, que pasó a decir lo siguiente: los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la disposición adicional cuarta. ¿Y qué decía la disposición adicional cuarta? Pues la disposición adicional cuarta de esta ley vino a decir que los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Es decir, era una previsión específica, una previsión normativa específica para los colegios de abogados, ya que el resto de colegios no tienen tasación de costas, lógicamente, ni jura de cuentas. Seguía también esta disposición adicional cuarta diciendo que dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica
gratuita. Es decir, cuando el abogado que defendía a un usuario de turno de oficio obtenía un pronunciamiento en costas favorable al usuario del turno de oficio. Bueno, sobre la base de esta regulación, que supuso ciertamente un antes y un después por el carácter prohibitivo genérico del artículo 14, es decir, que tenía absolutamente prohibido cualquier tipo de orientación o recomendación, pues pasaron a modificar la denominación de sus honorarios recomendados, honorarios profesionales recomendados, y pasaron a llamarlos honorarios profesionales, con más o menos, lógicamente, en cada colegio de una forma propia o dependiendo de las circunstancias de cada colegio, pero vinieron a llamarse como honorarios profesionales recomendados a los exclusivos efectos de tasaciones de costas y jura de cuentas. Y, por tanto, solo podían ser utilizados en ese estricto ámbito de la tasación de costas y de la jura de cuentas. Estos eran los que aplicaban y venían aplicando habitualmente los colegios de abogados a la hora de emitir los informes preceptivos que marcaba la ley la ley de enjuiciamiento civil en los casos de impugnación de las tasaciones de costas por entender excesivos los honorarios de abogado. Y esto ha sido lo normal hasta que yo el año 2022, en el que Bankia interpuso ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia una denuncia frente a 9 colegios de abogados, entre los que estaba, por ejemplo, el mío, de Santa Cruz de Tenerife, y otros, por ejemplo, Valencia, Ávila, Coruña, Barcelona, 9 colegios. Y se abrió un expediente, se tramitó en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y en la denuncia lo que se venía a decir por parte de Bankia, que lógicamente a todos los colegios nos sorprendió que interpusiera esta denuncia cuando durante muchísimos años los bancos estuvieron cobrando tasaciones de costas en las ejecuciones de pólizas de préstamos hipotecarios, es decir, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de límite, y hicieron, vamos a decirlo así, el agosto a costa de los consumidores. Bueno, pues en la denuncia se decía que la existencia de estos criterios iba en contra del artículo 1A de la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia. Este artículo dice lo siguiente: se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, y en particular los que consistan en, y en el apartado A es donde se fija la actuación concreta, la fijación de forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales de servicio. En el fondo, la Comisión Nacional, al instruir el expediente, lo que decía que aun cuando existía una normativa específica prevista en la ley sobre colegios profesionales para que los colegios de abogados pudieran disponer de unos criterios a los efectos de las tasaciones de costas, su existencia daba lugar a la homogeneización de precios. Es decir, que también los abogados en nuestras relaciones particulares o privadas con los clientes no usuarios del turno de oficio aplicábamos esos criterios. Lógicamente, eso era una interpretación desde mi punto de vista in malam partem, porque a la hora de fijar los honorarios entre el abogado y el cliente existe una total libertad de precios, como no puede ser de otra manera. Y, por tanto, cada uno con su cliente fija los honorarios que considere oportunos. Pero así lo entendía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que la existencia de esos criterios podía afectar a la competencia también en las relaciones privadas o particulares de los abogados y, por tanto, que era una práctica colusoria y vulneraba el artículo 1A de la Ley de Defensa de la Competencia. Como consecuencia de esa denuncia de Bankia, se hincó un expediente, un solo expediente sancionador en el que estaban incluidos los 9 colegios y acabó por resolución que imponía
a los 9 colegios sanciones pecuniarias que fueron calculadas sobre la base de los presupuestos, ya que los colegios no tienen una actividad económica, que es lo que la ley marca, la Ley de Defensa de la Competencia marca, que es la que debe servir de base para el cálculo de la sanción, sino, como no tienen actividad económica, repito, eran los presupuestos de la cuenta de ingresos y gastos que aprobamos todos los años en la Junta General Ordinaria, la que sirvió de base para fijar las respectivas sanciones en cada uno de los colegios. Pero todos los colegios fueron sancionados. También es verdad que todos los colegios recurrimos la resolución de la Comisión Nacional ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, porque esa resolución agotaba la vía administrativa y, por tanto, solo cabía el recurso jurisdiccional ante la Audiencia Nacional. Interpusimos esos recursos fueron unos estimados y otros desestimados. Fueron estimados los recursos de aquellos colegios en cuya comunidad autónoma existía un órgano relativo a la competencia, ya fuera solo para realizar trámites de instrucción o trámites de instrucción y de resolución. En el caso de Canarias, por ejemplo, existe un organismo que está habilitado para instruir procedimientos en materia de competencia, pero no para resolver. En todo caso, la Audiencia Nacional en aquellos colegios de ámbito de comunidades autónomas con estos organismos que les acabo de citar, estimó que había una falta de competencia territorial para conocer, para instruir o para resolver los procedimientos que se habían incoado en virtud de la denuncia de Bankia y, por tanto, estimó los recursos y anuló las sanciones. En los casos en los que no existía ese organismo de instrucción o resolución en materia de competencia, las sentencias fueron desestimatorias de los recursos contenciosos administrativos. ¿Qué pasó? Lógicamente, en los colegios que fueron desestimados sus recursos interpusieron recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y en los casos de las sentencias estimatorias por razón de la competencia territorial, o mejor dicho, por la falta de competencia territorial, fue el abogado del Estado el que interpuso recurso de casación en todos los casos. Entendía el abogado del Estado que, habida cuenta del principio de colegiación única establecido por la modificación del artículo 3 sobre la Ley de Colegios Profesionales por la Ley Ómnibus, a la que antes he hecho referencia, el ámbito del mercado, la afectación del mercado, era de carácter nacional, no se circunscribía al ámbito geográfico concreto de cada comunidad autónoma. Y esto por cuanto que efectivamente un abogado de Barcelona, un abogado de Logroño, un abogado de Coruña puede interponer perfectamente un procedimiento judicial en Santa Cruz de Tenerife sin moverse de su despacho. Y por tanto, el abogado del Estado en su recurso entendió que la afectación del mercado era nacional y no solo circunscrito a la comunidad autónoma respectiva en la que se residenciaba cada uno de los colegios. Por tanto, al afectarse el mercado nacional, la competencia tanto para instruir como para resolver los expedientes en materia de competencia, los expedientes sancionadores, correspondía a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Y así lo argumentó en su recurso de casación. El Tribunal Supremo le dio la razón. El Tribunal Supremo le dio la razón al abogado del Estado en aquellos procedimientos que ya han sido resueltos por la Sala Tercera, sección tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y les ordenó la devolución de los autos a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para que, salvándose la objeción de la competencia territorial, la Audiencia Nacional entrara a conocer y a resolver sobre el fondo de los demás motivos que cada uno de los recursos interpuestos esgrimía en defensa de los argumentos de cada colegio. Como curiosidad, les comentaré que el Tribunal Supremo en estos recursos acordó motu propio, la Sala Tercera, la celebración de vista antes de resolver los recursos. Es una cosa que
Si uno la pide, le dicen que no sistemáticamente, pero en este caso la sala acordó la celebración de vista pública y allá que fuimos a la sala tercera, yo actuaba en representación de mi colegio y defendí la resolución ante la sala tercera y curiosamente ese mismo día se celebraron dos vistas más en las que se resolvían otros recursos sobre la misma materia, pero que no traían causa del expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de los 9 colegios, no el de los 9 colegios, sino que eran otros expedientes sancionadores que ya habían estado en marcha y que habían acabado también con sanción. En concreto, se trataba de los colegios de Madrid, del Colegio de Las Palmas y del Colegio de Guadalajara, que habían sido sancionados por disponer y difundir criterios de honorarios a efectos de tasación de costas. Los recursos, que en este caso eran interpuestos por los respectivos colegios, no por la abogada del Estado, porque ya las sentencias de la Audiencia Nacional habían sido desestimatorias del recurso, los recursos de casación fueron desestimados y, por tanto, confirmadas las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La sentencia que resolvió el recurso del Colegio de Madrid fue la de fecha 23 de diciembre de 2022. La del Colegio de Las Palmas se dictó con fecha 19 de diciembre de 2022 y la del Colegio de Guadalajara con fecha 23 de diciembre de 2022. Y en las tres se comparte la misma argumentación del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que en estas tres sentencias, que repito, no tienen nada que ver con el expediente sancionador a los otros 9 colegios, el Tribunal Supremo entra a conocer sobre el fondo de la controversia jurídica suscitada y viene a hacer una interpretación de lo que entendía por criterios a los efectos de tasación de costas. Ya les adelanto que esta interpretación era claramente perjudicial para los colegios y lo eran para los 3 colegios cuyos recursos se resolvieron tras la celebración de estas vistas, ¿no? La primera idea que señala el Tribunal Supremo es que criterios serían pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el señalamiento de precios o cifras determinadas, así como el establecimiento de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de los honorarios. Ojo a esta referencia a la palabra cuantificación, voy a resaltarlo de intento para que lo tengamos presente, porque volveremos a hacer referencia a la hora de hablar de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. La palabra cuantificación. El Tribunal Supremo dice aquí que esas pautas o criterios no pueden conducir directamente a una determinada cuantificación de los honorarios. También en esta sentencia del Tribunal Supremo, y las 3 dictadas y las dictadas a continuación son del mismo contenido, de la misma argumentación jurídica, se hace referencia, era uno de los motivos de los recursos de casación de los colegios, al deber de informar que el abogado tiene respecto al cliente sobre las consecuencias de una eventual condena en costas, que ya estaba contemplado expresamente en el artículo 48.4 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo. Señalando el Tribunal Supremo, de una forma que ciertamente no alcanzamos a comprender, dice lo siguiente, que para que el abogado pueda cumplir aquellos deberes de información del cliente, no necesita que el colegio haya establecido reglas al respecto, y menos aún que por acuerdo colegial se hayan fijado con detalle los porcentajes y cantidades que han de integrar los honorarios de cada actuación profesional. Yo, ante este argumento, me pregunto, ¿cómo podemos informar a nuestros clientes sobre el alcance económico de una eventual condena en costas si no tenemos ninguna referencia objetiva? Es decir, al final, y esto ustedes me van a entender perfectamente, el cliente lo que quiere saber es cuánto me va a costar este pleito si pierdo con condena en costas. Lo que quiero que me digas, abogado, es cuánto. Si son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000,
¿Cuánto me va a costar? Y claro, lo que no podemos hacer, entiendo yo, es decirle al cliente pues que ya veremos, pues dependiendo de la dificultad del procedimiento o como me manifestaron a mí en reunión mantenida con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que dependerá de quién sea el abogado que esté enfrente. Pero ¿cómo va a ser eso? Y nos decían, sí, si es un abogado de Garrigues, pues cobrará más, y si no, pues cobrará menos. Hombre, lógicamente, ese argumento me pareció tremendo, ¿no? Porque no podemos hacer depender el coste de unas costas procesales, valga la redundancia, de quién sea el abogado que esté enfrente y que sea el que resulte al final su cliente favorecido por el pronunciamiento en costas. Entonces, bueno, pues algo que hemos dicho en el Consejo General de la Abogacía siempre, es decir, la verdad, nosotros en la mayoría somos personas de letras, pero algo de números entendemos. Y hay una cosa que está clara, que de letras no salen números. O sea, tiene que haber algún número por medio para que se pueda llegar a un número que es el que tenemos que informar nosotros al cliente, porque va a ser lo que va a tener que pagar cuando se cuantifiquen las costas en el procedimiento de tasación una vez finalizada alcanzada la firmeza de la resolución que imponga el pronunciamiento en costas. Por tanto, resulta desconcertante la argumentación del Tribunal Supremo, ¿no? Y dice esta sentencia, la dictada al Colegio de Madrid, que es de 23 de diciembre de 2022, que se impone, el artículo 48.4 impone al abogado el deber de informar a su cliente sobre los honorarios y costes de su actuación mediante la presentación de una hoja de encargo o medio equivalente, haciéndole saber las consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada. Bueno, pues este argumento de la parte recurrente no puede ser acogido. Para que el abogado pueda cumplir aquellos deberes de información al cliente, no necesita que el colegio haya establecido reglas al respecto, y menos aún que por acuerdo colegial se hayan fijado con detalle los porcentajes y cantidades que han de integrar los honorarios de cada actuación profesional. Nosotros, lo que decía antes, aquí parece que el Tribunal Supremo confunde el ámbito de la relación jurídico-privada entre cliente y abogado, y el propio cliente, el propio abogado, y lo que es la tasación de costas, que es el caso de haber sido desestimadas nuestras pretensiones y haber sido condenados al pago de las costas. Por tanto, realmente es muy desanimante el argumento que aquí se utiliza, por lo que les he dicho antes, de la dificultad que tendríamos para llegar a una cantidad objetiva, que es la que tenemos que facilitarle al cliente para que sepa las consecuencias que puede conllevar la desestimación de sus pretensiones. También hace referencia aquí el Tribunal Supremo a la fijación de los precios por los órganos jurisdiccionales, y esto lo tenemos muy claro en el sentido de que con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, la última palabra a la hora de establecer el importe de las costas procesales la tiene en primer lugar el letrado de la Administración de Justicia y en última instancia el juez o tribunal al resolver el recurso de revisión que se pueda llegar a interponer contra la resolución del letrado de la Administración de Justicia. Esto lo tenemos claro, pero también tenemos claro que la ley de enjuiciamiento civil establece que con carácter previo hay que solicitar preceptivamente un informe al colegio de abogados respectivo y que, aunque no es vinculante, este informe sí es preceptivo y, por tanto, orientador, como conocedores que somos los colegios de la materia, para informar al tribunal de forma que mejor pueda resolver sobre la controversia derivada de la impugnación de la tasación de costas. Una vez que volvieron los autos a la Audiencia Nacional, en los casos que habían sido estimados por falta de competencia territorial, lógicamente la Audiencia Nacional resolvió conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en estas tres sentencias que les he citado de los recursos interpuestos por el Colegio de Madrid, de Las Palmas y de Guadalajara. Han sido todas desestimatorias, a excepción de una sentencia de fecha 19 de febrero de 2025, relativamente reciente,
en el recurso interpuesto por el Colegio de Abogados Colegio de Abogacía de Vizcaya, que fue estimatoria porque argumenta a la Audiencia Nacional que no quedó acreditado que el Colegio de la Abogacía de Vizcaya hubiera difundido los baremos o los criterios de honorarios entre sus colegiados o entre terceros. Y por este motivo, por no haber quedado acreditado en el expediente administrativo, estimó la demanda. Según me ha confirmado la decana hoy mismo, que le he preguntado sobre la cuestión, me ha confirmado que la sentencia ha devenido firme porque no fue recurrida por el abogado del Estado en casación. Bueno, pues una vez que el Tribunal Supremo se manifestó de esta forma con relación a los recursos interpuestos, los recursos jurisdiccionales, desde el Consejo General de la Abogacía Española se empezó a trabajar con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia para buscar una fórmula que pudiera encajar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también en los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Y en esas estamos, se han mantenido algunas reuniones al respecto, y luego les informaré más detenidamente. Y en estas estamos cuando se promulga la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa. Esta ley, en la que la abogacía española ha sido especial protagonista en su elaboración y en su tramitación, porque es los que hemos estado detrás de ella para que acabara viendo la luz, y no se crean que ha sido una tarea fácil. Se ha peleado especialmente por la anterior presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega, y se iba trabajando en ella de forma paralela a estas reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, es decir, de forma paralela para tratar de buscar una solución. Finalmente, la ley orgánica fue aprobada por el Parlamento y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 14 de noviembre de 2024, y que supongo que a estas alturas pues todos conocemos bastante bien, ¿no? Bueno, pues esta ley, que es pionera en Europa, no hay muchos países que tengan una ley orgánica del derecho de defensa con el detalle pormenorizado de regulación que tiene esta ley. Decía que responde a un gran esfuerzo desplegado por el Consejo General de la Abogacía Española, tanto desde la elaboración del proyecto de ley como su impulso a través de los distintos gobiernos en los que ha estado pendiente de ver la luz, hasta que finalmente en esta legislatura pues se vio la luz y se promulgó en el Boletín Oficial del Estado. Pues bien, esta ley, en su artículo 6.2, apartado E, dice expresamente, el primer párrafo dice: los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera simple y accesible por el profesional de la abogacía que asuma su defensa sobre los siguientes aspectos. Insisto en dos adjetivos que aquí se recogen: de manera simple y accesible. Simple y accesible. Es decir, para que cualquier ciudadano sin especial formación o sin especial conocimiento, sin especiales conocimientos técnico-jurídicos, pueda entenderlo. Y esto es importante porque creo que este es el objetivo que tenía esta ley: proteger el derecho de defensa de sus titulares. No a los abogados ni a... También se recogen los derechos de los profesionales, pero sobre todo está orientado a los titulares del derecho de defensa, que son los ciudadanos. Y el apartado E dice, es decir, derecho a ser informados de manera simple y accesible sobre las consecuencias de una eventual condena en costas, a cuyo efecto los colegios de la abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, insisto en estos adjetivos también, objetivos y transparentes, que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas. Tanto los profesionales de la abogacía como los titulares del derecho de defensa tienen derecho al acceso a dichos criterios. Bueno, pues aparecen en este precepto dos verbos, además de los adjetivos que les he reseñado, aparecen dos verbos que son especialmente significativos a los efectos de lo que aquí estamos hablando, de cuantificar y calcular.
cuantificar y calcular. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuantificar es expresar numéricamente una magnitud de algo. En este caso serían los honorarios profesionales. Y también explicitar la cantidad en los enunciados o juicios. De la misma manera, según el diccionario, calcular es hacer cálculos. Y cálculos son cómputo que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas. Yo lo que recuerdo del bachillerato y de los estudios primarios es que, es verdad, hacíamos ecuaciones y en las ecuaciones había letras, la X, la A, la B, pero sobre todo había números y al final tenías que llegar a unos números. Es decir, este cálculo exige operaciones matemáticas y estas operaciones matemáticas exigen números. No se puede pretender que de solo letras salgan números. Por eso, he aquí esta regulación en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Bueno, pues recordarán que cuando hablamos de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2022, establecía que los criterios no deberían conducir directamente a una determinada cuantificación de los honorarios. Y sin embargo, esta ley, promulgada en 2024, dice que se tienen que cuantificar y calcular. Precisamente el término que utilizó la sentencia del Tribunal Supremo. También el legislador, como les he insistido, ha establecido que esos criterios orientativos que los colegios pueden elaborar y publicar han de ser objetivos y transparentes, y además que permitan calcular y cuantificar el importe razonable de los honorarios. Además, se especifica concretamente que los titulares del derecho de defensa han de tener acceso a esos criterios. Y se entiende que no solo se trata del mero acceso físico a un papel que contiene esos honorarios, sino a su comprensión. Es decir, el acceso es comprensión de lo que se me está aplicando para que yo pueda llegar a saber cuánto tengo que pagar en caso de perder un litigio. Por tanto, deberíamos entender que han cambiado significativamente las circunstancias y la ley respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a la promulgación de la ley. Sin embargo, como seguidamente expondré, para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia parece que nada ha cambiado con la promulgación de esta ley, como luego les leeré una resolución en la que esto queda palmariamente expresado. Pero, en mi opinión, es evidente que sí, que las cosas han cambiado radicalmente. Estamos en otro escenario completamente distinto. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, por los propios términos del artículo 6.2 apartado E de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es decir, su interpretación literal, que es la que les he leído, que es muy clara. Y con arreglo al artículo 1281 del Código Civil, tenemos que estar a esa interpretación literal, sin otras interpretaciones que no se deduzcan claramente de los términos del precepto. Y en segundo lugar, y esto me parece que es un argumento contundente, porque si el legislador no tenía la intención de cambiar la regulación de esta concreta materia, no era necesaria la inclusión de este precepto en la nueva ley, bastando con dejar la regulación existente hasta ese momento, que es la que se recogía en el artículo 14 de la Ley sobre Colegios Profesionales y en la disposición adicional cuarta de esa misma ley que antes les he leído. Por tanto, si el legislador ha querido introducir de una manera tan clara este precepto en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, es porque quería establecer un antes y un después respecto a la regulación anterior. Y esto me parece que es importante destacarlo. Es decir, mire, no, hay un antes y un después. Entiendo que hay un antes y un después. Yo personalmente así lo entiendo. Y de esta forma, además, el legislador viene a imponer un poquito de seguridad jurídica, por lo que les decía antes, de que no podemos informar a nuestros clientes con una cantidad aproximada, con una cantidad relativa, porque lo que la gente quiere saber, a efectos de hacer sus previsiones, que es lo más lógico del mundo, es cuánto va a tener que pagar en caso de perder el pleito. Y esto no puede ser cantidades aproximadas, tienen que ser cantidades aproximadas sí, pero porque en última instancia la aprobación de las tasaciones de costas, como he dicho antes, corresponde al órgano judicial, pero sí una cantidad aproximada que no me lleve un susto al final del procedimiento cuando se acaben aprobando las costas por el órgano judicial. Bueno, pues esto que para mí, no sé, para mí es tan claro
pues no parece ser la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a juzgar por resoluciones dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ya que en esas resoluciones se hace expresa referencia a esta ley. Y me refiero a una resolución de fecha 18 de diciembre de 2024, por la que se impone una sanción al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona por incumplir anteriores resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Resolución que no es otra que la de 8 de marzo de 2018, dictada en el expediente seguido a instancias de Bankia, a la que antes he hecho referencia. Esta resolución de 18 de diciembre de 2024 lo que le imputa al Colegio de la Abogacía de Barcelona es haber desobedecido esa resolución de 8 de marzo. Y en esta resolución se dice lo siguiente con relación a la ley orgánica, al artículo 6.2 de la ley orgánica del derecho de defensa. Dice, como ya se ha discutido el nuevo artículo 6.2, apartado E, de la ley orgánica del derecho de defensa, no proclama el derecho y mucho menos el deber de los colegios de abogados a elaborar y publicar criterios cuantificadores. De nuevo, esta sala destaca la utilización del término podrán en la redacción del presente precepto. A mí, esto me sugiere el desconocimiento que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del funcionamiento de los colegios, porque los colegios necesitamos estos criterios para poder emitirnos los informes que nos exige preceptivamente la ley de enjuiciamiento civil. Por tanto, es verdad que la ley dice podrán y es facultativo, pero por otra, todos los colegios estamos pendientes de poder disponer de estos criterios. Y luego sigue esta resolución. Dice, ninguna de las normas alegadas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona le imponen el deber de elaborar unos criterios que permitan al consumidor directamente llegar a unas cantidades aproximadas de costes. Ni siquiera cabe apreciar la concurrencia de ese derecho. Se reconoce el derecho de elaborar criterios orientadores, pero nunca la posibilidad de que estos cuantifiquen los costes. Vamos a ver. No dice la ley que los criterios que podrán elaborar los colegios, objetivos y transparentes, han de permitir cuantificar y calcular los honorarios del letrado, los efectos exclusivos de la inclusión en la tasación de costas. No utiliza la palabra cuantificar, porque aquí la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos dice que nunca la posibilidad de que estos cuantifiquen los costes. Es decir, aquí ya vemos cómo la Comisión no está precisamente por la labor de aceptar que esos criterios puedan llegar a cuantificar los costes de los honorarios a incluir la tasación de costas. Y sigue diciendo en otro párrafo la resolución de la Comisión Nacional. Las obligaciones generales de transparencia a las que están sometidos los colegios de abogados se cumplen en este ámbito con la elaboración y publicación de criterios orientadores, lo cual, recordemos, insisten, es una posibilidad, pero no un deber, que sirvan a los abogados de guía. Pero no es necesario que cuantifiquen las cantidades a percibir por cada actuación. Al contrario, dicha práctica sería contraria a la normativa de competencia, como ya ha declarado el Tribunal Supremo. Es decir, aquí vuelven a insistir que no es necesario que cuantifiquen. Perdone, es que la ley le dice que tiene que cuantificar. Es decir, aquí esto estaría yendo claramente en contra de la ley. Y bien, esa jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se apoya la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es anterior a esta nueva regulación que se contempla en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Bueno, pues ya lo que entendemos que es abiertamente contrario a lo regulado en esta nueva ley es lo que se dice en el parágrafo 215 de esta resolución que les he leído, que es la primera en la que se analiza por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Y dice, como ya se ha argumentado ampliamente en la presente resolución, el nuevo artículo 6.2, apartado E, de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa no permite la elaboración, publicación y difusión de criterios orientativos que cuantifiquen los importes a percibir por determinados servicios jurídicos. Vamos a ver, es que esto es claramente contrario a lo que dice la ley.
Es decir, no permite, la ley orgánica del derecho no permite la elaboración, publicación y difusión de criterios orientativos que cuantifiquen, pero precisamente lo que dice la ley es lo contrario, que esos criterios objetivos y transparentes tienen que permitir calcular y cuantificar el importe razonable de los honorarios a incluir en la tasación de costas. Es decir, que la Comisión Nacional, aquí podemos ver dónde está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Justo una posición contraria a lo que establece la ley. Bueno, ¿y cuál es la situación actual? Y voy ya terminando, agotando el tiempo que se me había concedido. Bueno, pues llegados a este punto hay que ver la situación en la que estamos y cuáles son las expectativas con relación a esta materia. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, en la abogacía institucional, que siempre busca atender puentes, que busca encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas en la controversia, bueno, pues se están manteniendo entre el Consejo General y la Comisión Nacional reuniones a nivel institucional con el presidente, conmigo mismo en mi condición de presidente de la Subcomisión de Derecho de la Competencia, con otro consejero del Consejo General de la Abogacía que se le ha encomendado de una manera especial esta materia, y también se van a mantener reuniones a nivel técnico para buscar esos técnicos una solución que pueda servir de base para elaborar unos criterios que, es importante destacarlo, cuya competencia corresponde a cada uno de los colegios. En la Ley Orgánica del Derecho de Defensa hace referencia no al Consejo General de la Abogacía, sino a los colegios. La competencia corresponde a los colegios. Lo que está haciendo el Consejo General es buscar una base sobre la que cada uno de los colegios posteriormente pueda construir esos criterios de una manera que ayude en su elaboración. Por tanto, no quiere asumir la competencia, y esto quiero dejarlo bien claro. La competencia para elaborar esos criterios corresponde a los colegios. Pero estamos todos los colegios en la misma situación prácticamente. Por tanto, la labor que quiere llevar a cabo el Consejo es buscar una base común para que luego cada colegio pueda establecer libremente, con total autonomía, esos criterios. En segundo lugar, hay que destacar también que existen colegios en los que ya existen unos criterios que han recibido oficiosamente el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y que al parecer todavía están, podemos decir, en una fase de experimentación, una fase de prueba, pero parece que están funcionando razonablemente bien. Solo conozco dos casos, que son los colegios de Valencia y el Colegio de Alcira, pero también el Colegio de Murcia. Hay algún otro colegio que están implementando estos criterios, y estamos a la espera de ver cómo resulta y de que efectivamente tengan el visto bueno en su desarrollo por parte de la Comisión Nacional de la Competencia. Y en tercer lugar, habrá que esperar a la nueva jurisprudencia que pueda emanar del Tribunal Supremo al interpretar esta legislación novedosa, que es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y concretamente el artículo 6.2, que contiene ese verbo cuantificar, que es contrario a lo que anteriormente ya se ha manifestado el Tribunal Supremo. Probablemente sea en el seno del procedimiento impugnatorio de la sanción impuesta al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Esa puede ser la oportunidad para que el Tribunal Supremo se manifieste por vez primera sobre esta nueva, y además el interés casacional será evidente por cuanto que se trata de una ley que es de reciente promulgación, por tanto que no ha tenido más de 5 años de existencia. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué están haciendo el resto de colegios que no tienen todavía unos criterios como tales aprobados? Pues lo que están haciendo es, siguiendo los criterios que han venido emanando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esos principios generales que entienden que no es solo la cuantía del procedimiento la que se ha de tomar en consideración a la hora de establecer los honorarios a incluir en la tasación de costas, sino también tener en consideración otros conceptos como la dificultad de la materia objeto del litigio, las fases procesales efectivamente desarrolladas en su tramitación, el tiempo presumiblemente dedicado al estudio y redacción de los escritos de alegaciones de las partes. Bueno, pues estos serían un poco los criterios
que se están teniendo en consideración a la hora de cuantificar. Pero, lógicamente, esto crea una falta de seguridad jurídica, en primer lugar, a nosotros, los abogados, que a la hora de impugnar las tasaciones de costas, no tenemos una base objetiva, no tenemos esos criterios objetivos y transparentes que nos permitan llegar a una solución que satisfaga a las dos partes. Y esto también está provocando un incremento en las impugnaciones de tasaciones de costas, porque claro, lógicamente, si no hay unos criterios objetivos, pues todo el mundo impugna y a ver si al final el órgano judicial, previo al informe del Colegio de Abogados, me da la razón. Y, claro, como se pueden imaginar, y como ya he dicho, pues estos criterios que señala el Tribunal Supremo, pues si algo no son objetivos. Al contrario, son subjetivos, porque ¿qué tenemos que considerar para valorar el trabajo de un abogado? El número de folios que tiene un recurso. Pues además ahora precisamente el Tribunal Supremo está, en sus propios recursos de casación, está limitando el número de folios. ¿Cómo podemos valorar? Porque se citan muchísimas sentencias que llenan un montón de folios. Bueno, nos parece que, al contrario, muchas veces la simplicidad en la exposición de los argumentos es mucho más eficaz a la hora de conseguir que te den la razón en los tribunales. Por tanto, pues esa falta de objetividad hace muy difícil que nosotros mismos podamos establecer los honorarios en las tasaciones de costas y que los colegios puedan informar objetivamente a los órganos judiciales de cuánto se consideran honorarios correctos. Y de ahí que muchas veces por lo que se establezcan son horquillas bueno, más o menos amplias para ofrecer un mínimo de información a los órganos judiciales. Bueno, esta es la situación actual en la que se encuentran la inmensa mayoría de los colegios de abogados y, por tanto, sus colegiados, nosotros, siendo deseable que cuanto antes se pudiera encontrar una solución que, ante todo, genere seguridad jurídica para a la hora de tanto de cuantificar los honorarios cuando somos los favorecidos por el pronunciamiento en costas, como cuando somos los abogados de la parte condenada en costas y que tenemos el derecho de impugnar si nos parecen excesivos. Yo lo que deseo ante todo es que se pueda producir esa seguridad jurídica pensando, y creo que esto es muy importante, no en el interés corporativo de los abogados, ni muchísimo menos, sino sobre todo en el interés de los clientes, de los particulares, de los titulares. Quiero resaltarlo de intento, en los particulares, que son los titulares del derecho de defensa. Los ciudadanos, las empresas, las pymes, los autónomos, son los titulares del derecho de defensa. Por tanto, son los titulares de este derecho que le reconoce la ley y que muchas veces se encuentran con la circunstancia de que no podemos explicarles, cuantificarles con acierto, porque luego al final puede resultar otra cosa muy distinta la cantidad que finalmente van a tener que pagar si resultan condenados en costas. Ya siento no poder dar una solución así más objetiva, más certera, pero esta es la situación en la que estamos. Y a excepción de esos pocos colegios que están ensayando unos criterios para ver cómo funcionan, pues los demás estamos aplicando de forma un poco subjetiva estos criterios que ha establecido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. Y así está pasando pues el incremento notable de los expedientes de impugnación de tasación de costas, que están además, por otra parte, inundando los colegios, sobre todo en las materias de impugnación de contratos de bancarios, de contratos de tarjetas revolving, etcétera, que son cientos los que, por lo menos en mi colegio, entran, y yo también tengo la feedback de otros colegios que está pasando lo mismo, ¿no? Ojalá que cuanto antes se pueda llegar a un entendimiento entre la Abogacía Institucional, el Consejo General de la Abogacía y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, y, lógicamente, de ser así, en cuanto antes podríamos difundirlo entre los colegiados para que pudiera atenerse a esas normas que establezca, insisto, cada uno de los colegios. Nada más, muchísimas gracias, a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntar. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Creo que me ha ajustado al tiempo que se me había concedido, ¿no?
Fenomenal, perfecto. Muy bien, además hay varias preguntas, o sea que vamos muy bien de tiempo. Tenemos una pregunta de Fátima que nos dice lo siguiente. Respecto a la sentencia 1749 de 2022, del 23 de diciembre de 2022, sobre la sanción interpuesta al ICAM, nos pregunta, ¿qué criterios establece el Tribunal Supremo en esta sentencia para determinar si los honorarios de abogados impugnados por excesivos en las tasaciones de costas resultan proporcionados, especialmente en casos en los que no existe una norma arancelaria ni acuerdo previo entre las partes? Vale, lógicamente, normalmente no hay acuerdo entre las partes a la hora de pensar en las costas de un procedimiento. Cuando llegamos al procedimiento es precisamente porque no hay acuerdo entre las partes. Y por tanto, la tasación de costas queda a la expectativa del resultado de la sentencia que se dicte o la resolución judicial que se dicte, ¿no? Los criterios que hace referencia el Tribunal Supremo no se encuentran aquí expresamente contemplados, sino en otras sentencias que ha dictado previamente y que son lo que yo he dicho, ¿no? La dificultad de la materia objeto del procedimiento, las fases procesales desarrolladas en su tramitación, si se ha recibido a prueba, si no se ha recibido a prueba, si se ha allanado, si no se ha allanado, alguna de las partes, la parte demandada. Es decir, esos son los criterios que están manejando el Tribunal Supremo. También la previsibilidad de tiempo dedicado al estudio y redacción de los escritos de alegaciones. Esos son los criterios que maneja el Tribunal Supremo y que son los que están manejando los colegios de abogados. Vale, gracias. Pasamos a la siguiente y nos preguntan, en la actualidad, en la práctica, ¿cómo se están tasando las costas? ¿Cómo resuelven los colegios? Pues los colegios resuelven con lo que he dicho, con estos criterios. Lógicamente, tienen como referencia objetiva, la única referencia objetiva que hay es el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, no puede pasar el tercio de la cuantía, los honorarios del letrado, y sobre esa referencia es sobre la que se aplican el resto de los criterios. Quizá hay algunas cuestiones, por ejemplo, en los pleitos repetitivos en materia de impugnación de contratos bancarios o de tarjeta revolving, que vienen siendo muy similares, pues ahí sí que tenemos una serie de criterios establecidos, pero en el resto de procedimientos depende de las circunstancias de cada uno. Vale, gracias. También nos preguntan que cuáles son los criterios de los colegios para la cuantificación de las costas en las cláusulas suelo. Bueno, ahí depende de cada colegio. De cada colegio hay unos que aplican la reiteración, los llamados pleitos masa, otros que no, en el sentido de que para un determinado abogado puede ser su único procedimiento, por tanto no es un procedimiento masa, y por tanto ese es el único procedimiento. Es más, habitualmente son muchos abogados y además ahora se da la circunstancia de que intervienen abogados de todas las partes del territorio nacional en todos los colegios. Yo, lógicamente, el que conozco es el ámbito del Colegio de Santa Cruz de Tenerife y en el ámbito de mi colegio intervienen abogados de toda España. Y, por tanto, pues la mayoría son pleitos únicos, porque los nombres, por los nombres no te puedes guiar, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de pleito, pues tenemos establecido un marco más o menos y sobre ese marco es el que establecemos los honorarios. Gracias. Nos preguntan que qué recomendaciones daría a los abogados a la hora de afrontar impugnaciones de costas. Bueno, en primer lugar, si tiene referencias de cómo funciona su colegio, pues eso sería una referencia que te puede ayudar, ¿no? Cada colegio es distinto. No es lo mismo el Colegio de Madrid y también los honorarios en Madrid que los honorarios en Barcelona, que los honorarios en colegios de provincias pequeñas, ¿no? Pero, bueno, sobre el límite que he manifestado de la cuantía, que es la única referencia objetiva que tenemos en la ley, que es el tercio de la cuantía, pues sobre eso establecer una valoración y, en la medida de lo posible, informarse sobre cómo está resolviendo cada uno de los colegios.
Vale, gracias. Nos preguntan que por qué la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estableció que el Colegio de Barcelona no estaba cumpliendo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si por lo que parece los criterios determinados por este tribunal para la tasación de costas son muy similares a los que establecía el propio colegio, en función de la cuantía, pero graduándose en función de la dificultad, el tiempo empleado, etcétera. Vale, a ver, ese es un tema que como está subyúdice, porque la resolución todavía no es firme, al haber sido impugnada por el Colegio de Barcelona, hay que ser muy prudente a la hora de manifestarse. Pero lo que venía a decir la resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia es que el colegio había desobedecido, vamos a decirlo así, o no había cumplido con la resolución previa de 8 de marzo de 2018 que establecía la prohibición de difundir los honorarios. Por lo visto, el Colegio de Barcelona hizo varias sesiones de difusión de esos honorarios y eso fue lo que llevó a la sección de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a dictar esta nueva resolución. Muchas gracias, José Manuel. Estoy viendo a ver si hay alguna pregunta más, a ver si nos quieren hacer alguna más, porque los mensajes... Ay, mira, acaba de entrar ahora mismo otra. Nos dice Leticia, en una tasación de costas, ¿recomienda remitirte a los criterios del colegio de que se trate y luego ya graduar la cuantía resultante en función de la complejidad del procedimiento y demás criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo? ¿O es mejor evitar referencias a criterios? A ver, en principio los colegios tienen derogados esos criterios. Yo por lo menos puedo hablar por mío, que es el Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Esos criterios que en su día recomendados a efectos de tasación de costas y cura de cuentas fueron expresamente derogados por la Junta de Gobierno. Por tanto, no hay criterios. Y en el resto de los colegios tampoco los hay, según tengo entendido. Entonces, en mi colegio a veces la gente hace referencia a un criterio determinado, nosotros nunca le contestamos con base en esa argumentación, sino en los criterios que venimos aplicando, derivados, emanados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y por tanto, no sé en el resto de colegios, pero en principio esos criterios están derogados y por tanto no existen, salvo estos colegios que he citado, del Colegio de Valencia, el Colegio de Alcira, Colegio de Murcia, que sí tienen ya unos criterios aprobados oficiosamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por tanto, mi opinión es no citar criterios porque en principio no existen. Criterios me refiero el 1, el 2, el 3, el 4, de lo que existía antes, vaya, es lo que existía antes. Muchas gracias. Acaba de entrar otra pregunta, creo, a ver. Es que hay varios mensajes, bueno, lo que le iba a comentar, que hay varios mensajes diciendo que no son preguntas, diciendo que muchas gracias por la ponencia, que ha sido muy interesante. Entonces, entre esos mensajes voy a ir rescatando las preguntas. Muchas gracias a todos los que estaban escuchando. Muchas gracias. Vale. Y nos dicen, a ver que esta es larga, dice, de las reuniones que se están manteniendo, ¿nos puede decir en qué punto concreto están y qué cabe esperar y cuándo? Es que llevamos así ya mucho tiempo y los colegios de abogados nos sentimos con una enorme inseguridad jurídica. También saber cómo podemos gestionar la enorme cantidad de consultas de honorarios que nos van haciendo en la comisión de honorarios. Es que es muy larga la pregunta, estoy bajando. Pues no lo podemos enviar ni responder por escrito. Y creo que es del colegio de... Efectivamente, así del colegio de Barcelona, creo que es. Vale, efectivamente así es. No se está contestando precisamente porque no existen. Entonces, la situación en las negociaciones con la Comisión Nacional, pues están activas. Yo lo que puedo decir, están activas. Ahora estamos en una fase de que se realizan las reuniones a nivel técnico, es decir, no a nivel institucional, por decirlo así, con la parte política, sino que son los técnicos los que están ahora hablando. Y lo que se quiere es cuanto antes poder disponer de una solución que aporte esa seguridad jurídica,
Yo reconozco que es verdad cuál es el problema más grande que tenemos, la inseguridad jurídica a la hora de aconsejar y también los colegios a la hora de resolver. Resolvemos de la manera que entendemos más justa y proporcionada posible y, lógicamente, al final queda todo en manos del letrado de la Administración de Justicia o del tribunal en el caso de interponerse un recurso de revisión. Nos dice, ¿nos puede repetir qué colegios tienen aprobados los criterios de acuerdo con el Tribunal de la Competencia? Uno era Valencia y los otros dos. Alcira y Murcia. A ver, he dicho que son oficiosamente. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho los colegios ha sido consultar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y la comisión les ha contestado que aparentemente cumplen con la normativa de competencia, ¿vale? Pero que habrá que ver cómo se van desarrollando su aplicación para poder verificar que efectivamente respetan la normativa de competencia. Pero son esos 3 colegios que he dicho. Que a mí me conste, que a mí me conste. Perfecto, pues a ver. ¿Recomendaría derogar los criterios de honorarios si los que tenemos son los mismos que tenía ICAP en su día, por prudencia? A ver, yo creo que deben estar derogados. No sé el Colegio de la Cooperación de Barcelona, pero lógicamente a la vista de la sanción que se les ha impuesto no pueden mantener esos criterios. Vale. José Antonio nos dice que si actualmente no hay ningún criterio, todos están derogados. ¿En base a qué consideraciones resuelve el LAC o posteriormente el órgano judicial si se recurren? Bueno, pues depende de cada... Hay letrados de la Administración de Justicia que siguen al pie de la letra, vamos a decirlo así, los criterios, el informe que emana el Colegio de Abogados y, por tanto, lo que dice el Colegio de Abogados es lo que ellos resuelven, y hay otros que no, que tienen su propio criterio. Esto, cada juzgado y cada letrado de la Administración de Justicia tiene su propio criterio, ¿no? Entonces, ahí no hay una solución uniforme. Y además están continuamente cambiando. Y luego entran letrados sustitutos, letrados de Administración de Justicia sustitutos. O sea, esa es la inseguridad jurídica a la que yo hacía referencia, ¿no? Que no sabes cómo al final te va a resolver cada órgano judicial, ¿no? Le saludan desde Ciudad Real, le dicen que excelente abordaje de la temática desarrollada. Muchas gracias. Sobre la pregunta anterior le dicen, pero la sanción del ICAP era por cómo difundía y por cómo explicaba el cálculo concreto de los criterios o por la propia redacción de los criterios de honorarios en sí. Creo que era por la difusión, por la forma como se difundía. Pero que en el fondo venía a decir que, a ver, no recuerdo así con detalle todo el contenido de la resolución, porque una resolución de un montón de folios, pero que venía a decir que no respetaba lo que se había marcado en la resolución de 8 de marzo de 2018 y, por tanto, había vulnerado esa resolución. Vale, y ahora ya sí que sí, no hay más preguntas. O sea, son mensajes de agradecimiento. Muy bien. Pues nada, Por muchísimas nuestra gracias. parte, desde la Abogacía Joven, también darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber hecho esta jornada tan interesante. Pues nada, yo muchísimas gracias por haberme invitado, por contar conmigo y reiterando mi agradecimiento a Alberto Cabello, el presidente de la Confederación, y a Francisco Rado, que me ha hecho la presentación también esta tarde. Encantado de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues hasta pronto. Hasta pronto.